Como iglesia, tenemos misioneros en el continente europeo y tenemos que redoblar nuestras oraciones por ellos, también nuestras ofrendas, a fin de que ellos puedan continuar hasta que el Señor así lo determine. Muy bien, queremos que nos saluden a ver cómo fue. No les vamos a dejar que Samuel hable porque si no, no para. Hasta ahora se quedó calladito, pero habla, que es un fenómeno, ¿eh? Pero, a ver, ¿quién nos saluda? Comienza. Muy bien, Romina. Bueno, iglesia, muchas gracias. A ver. No. A ver si está bien o no está bien. Sí. Hola. No importa, si no, sí. No, sí. Ahora sí. Faltaba aprender. Bendiciones para todos. Es un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, como dijo el pastor, ya nos toca despedirnos. Pasó muy, muy rápido, demasiado. Pero bueno, con algunos pudimos pasar un poco más de tiempo, con otros no tanto. Nos hubiera gustado pasar más tiempo con todos, pero bueno, como digo, el tiempo pasó muy rápido. Y muy felices de ver de nuevo a la iglesia, de verlos a todos ustedes, de ver cómo cada ministerio sigue creciendo y hay nuevos ministerios y cómo siguen avanzando, creyéndole al Señor siempre. Y como decía el pastor, yo quería agradecer por todo el compromiso de la iglesia, las ofrendas misioneras, las oraciones que son fundamentales y es lo que a nosotros también nos mantiene, ¿no? Firmes para poder seguir adelante con lo que Dios tiene. Ahora sí ya quiere hablar. Hola. No, tiene miedo. Así que bueno, eso, saludarlos, darles un abrazo muy grande a todos y bueno, ya pronto pienso que nos volveremos a ver, si Dios quiere. Así que bendiciones y paz para todos. Bueno, iglesia, la verdad que fue un tiempo hermoso por estar acá. 3 años pasaron que fueron muy rápidos, pero fueron 3 años muy buenos donde pudimos ver la mano de Dios, ver que lo que Dios dice se cumple, ver que lo que Dios nos dio tiene fruto, que cuando uno hace lo que Dios dice, realmente eso bendice, trae fruto y hay vida. Y Dios hace su obra en cualquier lugar. No importa en dónde estemos, la iglesia es la misma, el Espíritu es el mismo, la palabra es la misma y el poder de Dios actúa de igual manera. Entonces eso es muy bueno, estamos muy contentos, teníamos muchas ganas de venir, como ya lo dije varias veces, de poder estar en la iglesia, poder otra vez estar con ustedes, estar en las actividades. Estuvimos en todas las actividades y lo más posible. Había semanas que nos pasamos acá adentro, pero fue muy bueno. Nos vamos realmente con fuerzas, con ganas y con expectativas de lo que Dios va a seguir haciendo. También con expectativas de lo que Dios va a hacer acá, porque acá sigue, acá cosa que es muy grande, lo que Dios tiene por delante es muy grande. ¿Sí? Lo que Dios hace va a ser muy grande. Dios tiene como se dijo el domingo pasado, un camino, un largo camino. Pero en ese largo camino vamos a ver la mano de Dios y vamos a ver cumplido las promesas de Dios, y eso es lo más importante. Así que, iglesia, sigamos firmes en la fe, sigamos firmes en la visión, sigamos firmes en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dado para poder alcanzar esas promesas. ¿Sí? Que nuestra fe no decaiga, que nada nos mueva, sino que podamos permanecer, porque eso es lo importante, permanecer. Porque el que permanece entonces ve cumplido la obra de Dios. Y la obra que Dios empezó, la va a terminar. Amén. Lo que Él empezó lo termina, y eso es lo más importante. Dios no deja las cosas a medias, ni improvisa, ni hace nada que nos deje a mitad de camino. El camino es largo, pero Dios no nos va a dejar en la mitad. Amén. Dios lo va a cumplir. Lo que viene por delante es muy grande. Así que queremos bendecirlos. Seguimos orando, también oren por nosotros. Necesitamos las oraciones, necesitamos que lo que Dios nos dé acá lo podamos llevar para bendecir a la iglesia. Porque eso es lo que estamos haciendo en España, estamos bendiciendo a la iglesia del Señor, no estamos desarrollando nuestro ministerio, no estamos desarrollando una cosa propia o haciendo algo por nuestra cuenta, sino que estamos enviados
por la iglesia, por el Señor, para bendecir a la iglesia. Que la iglesia en España sea bendecida. La iglesia en España necesita realmente un toque del Espíritu Santo, necesita un cambio, porque lo que Dios viene a traer para el mundo entero es muy grande. Amén. Es muy grande y la iglesia necesita estar preparada. Todos necesitamos estar preparados. Entonces, que puedan orar por eso, por nosotros, para que Dios cumpla su propósito y lleve a cabo lo que Él empezó. Así que bueno, gracias, muchas gracias por todo. Gracias a los que nos invitaron, a los que estuvimos juntos, a los que pudimos vernos. Teníamos ganas de estar con todos y lo más posible, pero no dio el tiempo. La verdad no dio el tiempo. Así que gracias por todo, sigan orando, sigan con el compromiso y nosotros vamos a seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pedir, no están todos los del cuerpo ministerial, pero sí hay varios del cuerpo ministerial que vengan aquí, vengan ustedes más acá adelante y les pido que se pongan de pie. Vamos a orar por los hermanos. ¿Qué les parece? Extiendan sus manos de bendición. Qué lindo es poder salir, estar fuera y saber que hay un respaldo tremendo de la iglesia. Yo sé que muchos están orando, en cada culto hemos estado orando por ellos y bueno, vamos a ver más de la gloria de Dios en el futuro, aquí, inmediato. Apenas ellos salgan, sabemos que el Señor va con ellos y los va a bendecir de una manera especial. Entonces, el cuerpo ministerial, acérquense y vamos a orar. ¿Qué les parece? Entonces, extiendan sus manos hacia nuestros queridos hermanos. Ellos son la iglesia de Jesús allá en España. Así que necesitan de cada uno de nosotros. Estamos para respaldarlos, estamos para acompañarlos, estamos para bendecirlos. En sus oraciones diarias. Siempre recuerden David, Romina, Samuel. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias porque tú dijiste, Señor, al primer pastor aquí, que esta iglesia sería una iglesia grande, con muchos obreros, ministerios, propiedades y misionera. Señor, de aquí nuestros misioneros, Señor, que tú has determinado, has querido, y hace 3 años que ellos salieron hacia España. Señor, gracias porque tú los has respaldado, acompañado, y la palabra que tú les has dado es fuerte, firme, y ha obrado en las iglesias. Donde tú los llevaste, ahí estaba la palabra, Señor. Lo que tú nos diste como iglesia lo han compartido, lo han enseñado, lo han dado a otros, Señor. Gracias. Bendecimos la vida, Señor, de David. Gracias por su vida, gracias por su celo, por la obra del Señor, por la palabra, por la iglesia. Gracias, Señor, lo bendecimos, una bendición especial. Señor, dales una porción especial de tu espíritu, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Venga poder de Dios sobre él al abrir su boca, que hable con denuedo la palabra y la iglesia en España experimente un avivamiento, un encuentro contigo. Úsalo en el tiempo que tú lo quieres allá. Gracias por Romina, lo bendecimos, Señor. Sea fortalecida en todo sentido y tu palabra, Señor, opere en su vida para que sea más y más una experiencia gloriosa contigo, acompañando a David. Y gracias, Señor, por Samuel, que tú le has dado este regalo. Ha sido un milagro su llegada. Y, Señor, te damos gracias por esta vida. En el nombre de Jesús los bendecimos como matrimonio. Y, Señor, su salida sea con gloria. Y al llegar allá, Señor, se vea la gloria de Dios abriendo camino delante de ellos, en el precioso nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Qué bueno es verles en la casa del Señor.
Y yo les invito ya, sin pérdida de tiempo, hay palabra de Dios para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces busquen su Biblia, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14 inclusive. Palabra de Dios para la iglesia. Esté atento, sus oídos abiertos, pero su corazón ensanchado para recibir esta palabra que va a provocar cambios profundos, más de lo que el Señor ya ha hecho hasta aquí. ¿Estamos preparados? Tiene su Biblia. Amén. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cuántos dicen amén por la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Cuando uno lee pasajes como este, uno se da cuenta y el Espíritu Santo nos empieza a enseñar más y más que el reino de Dios no es de este mundo. Eso lo dijo muy claro Jesús al final de su vida frente a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y eso es una afirmación que siempre tenemos que tener presente. Por eso la respuesta del mundo muchas veces nos asombra, nos impresiona y decimos: ¿cómo es posible? Es claro. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó a la tierra en la persona del Hijo e inclusive Jesús vino a lo suyo, a Israel, su pueblo, y dice que los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios, el evangelio del reino de los cielos, no es lo que el hombre espera, no es lo que el hombre desea oír, no es lo que el hombre piensa que es lo mejor para vida y salvación del hombre. Solo aquellos que creen, aquellos que se abren a la fe, que obedecen a la fe, pueden entender, y es una revelación que viene de Dios. Pero tenemos que saberlo, que en el mundo hay reacción contra el evangelio. El hombre natural
Para el hombre natural dice la Biblia que es locura el Evangelio, es locura. Y lo que es el Evangelio y el misterio de Dios solamente se puede discernir a través del Espíritu Santo. Ahora, quien rechace al Espíritu, quien rechace al Evangelio, no lo puede comprender, no lo puede captar. Entonces, por eso pasajes como estos no nos tienen que sorprender. Por un lado, ¿por qué? Porque es a Jesús mismo que lo rechazaron. Y fíjese cómo terminamos el versículo 14, que querían destruirle, destruirlo. ¿Cómo puede ser algo semejante, decimos nosotros? Pero es así. Por eso la palabra no nos oculta nada, nos declara las cosas como son. Y para nosotros nos hace bien entenderlo y captarlo. Pero al mismo tiempo descubrir la bendición que hay cuando obedecemos al Señor. Ahora fíjense que lo que surge aquí es que los discípulos de Jesús, un día sábado, porque el pueblo judío guardaba el sábado como el día de reposo, y los judíos no hacían nada en ese día, comenzando del viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde, ellos no hacían nada, se quedaban en sus respectivas casas sin tomar ninguna actividad, ni siquiera cocinar, no hacer nada, porque era el día de reposo. Actualmente también lo respetan. El pueblo judío cumple con ese mandamiento de la ley sin entender por qué Dios lo estableció. Pero para nosotros Dios viene a revelarnos una verdad. Entonces, ¿qué pasó? Durante el día de reposo, los discípulos, pasando por un campo, hallaron espigas, tomaron de ellas y comenzaron a comer de las espigas. Eso es una costumbre oriental, comer directamente arrancando las espigas y comiendo de ellas. Ahora, cuando ellos hicieron eso, ¿quiénes aparecieron? Los fariseos. Los fariseos. No tenían nada que hacer estos fariseos. Siempre estaban ahí. Donde iba Jesús iban ellos, pero no para seguirlo, no para aprender, no para recibir palabra, no para que el cielo se les abra. Estaban ahí mirando, criticando. Y claro, cuando vieron esto que hicieron los discípulos, fueron a Jesús rápidamente para decirle, ¡hey! Y fíjense lo que ellos dijeron, he aquí tus discípulos hacen, el verbo hacer, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces ellos estaban muy ofendidos. Ellos estaban críticos. Ellos estaban en total desacuerdo con lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús. Y entonces Jesús tuvo que responderles. Y la respuesta de Jesús es muy significativa y nos enseña, porque Jesús acudió a la historia de Israel y mencionó al rey David. Por eso le dice Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David? Lo que hizo David. En el versículo 3, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¡Hey! Ustedes que son tan celosos de lo que ustedes consideran que es una doctrina absoluta con respecto al día de reposo, y porque mis discípulos comieron espigas en este día, ustedes ya están ahí condenándolos. Y Jesús, pero ustedes no leyeron lo que pasó con David. Ahora es interesante, ¿por qué acudió a David Jesús? Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que reconocer o respetar o recibir de parte de Dios. Esta revelación de cómo Dios opera. Porque estos fariseos que se creían
que eran los responsables de guiar al pueblo en las cosas de Dios, pero eran ciegos, guías de ciegos. Y Jesús entonces hace mención de David. ¿Por qué hace mención de David? Porque David era profeta. Entonces, como profeta, él tenía una visión más allá de la realidad que ellos mismos vivían. ¿Por qué? Porque los profetas tenían ojos abiertos cuando recibían palabra de Dios para proclamarla y enseñarla y declararla. Toda esa palabra de Dios era para abrir camino, hablando de lo que iba a acontecer en el futuro, en el tiempo de Jesús. Déjeme decir esto para que usted lo entienda. Bajo la ley estaban los reyes y los sacerdotes. La ley establecía la manera de cómo debían comportarse y lo que tenían que hacer, donde había pautas para la conducta y la forma de ser y hacer de los reyes y sacerdotes bajo la ley. Pero los profetas estaban por encima de la ley. ¿Por qué? Y acuérdense bien de esto. Los profetas que tenemos, que decimos en el Antiguo Testamento, no son del Antiguo Testamento. Todos los profetas, entre ellos David como profeta, eran profetas del nuevo pacto. Eran profetas que proclamaron lo que iba a acontecer con un Cristo que murió y resucitó victorioso para esta dispensación, la cual nosotros estamos viviendo. La dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu, la dispensación de la iglesia. Entonces los profetas eran los que habilitaban las obras de Dios. Porque Dios, para llevar adelante su obra, entonces les daba palabra a los profetas para que profetizaran. Y eso es lo que hacía que Dios llevara a cabo sus buenas obras. Hola. Entonces hay que tener en cuenta esto que acabo de decir. Los profetas eran profetas del nuevo pacto, que lo anunciaron, lo declararon, lo proclamaron. Entre ellos David. Y como era David profeta, quien habló tanto acerca del Mesías, quien trajo tanta luz y revelación acerca del Cristo de Dios, lo que él hizo fue con sus hombres entrar en la casa de Dios y comer los panes de la proposición. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo lo que iba a acontecer en el futuro. Déjeme decirlo para cerrar este punto. Cuando uno va al libro de los Hebreos, cuando nos habla del nuevo pacto, nos dice que ya ni siquiera el lugar santo ya existe. Es donde estaba la mesa de la proposición, con los panes de la proposición. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto ya Dios abrió un camino. Ya el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo ya fue rasgado de arriba abajo cuando Jesús clamó: consumado es. El milagro se produjo y en el templo milagrosamente, literalmente, ese velo que era tan grueso y difícil de partir fue rasgado de arriba abajo. Fue algo que dejó anonadados a los sacerdotes, porque nadie tenía oportunidad de entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora con el milagro de la cruz, con el milagro de la salvación en Cristo, que murió por nosotros y fue juzgado nuestro pecado en Jesús, y ese Cristo que iba a resucitar al tercer día, entonces el velo se abrió. Ya no hay más lugar santo, dice el escritor de los Hebreos. Hola. Entonces los panes de la proposición están al alcance de todos, porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces David, ténganlo en cuenta, vaya sumando las cosas que vamos diciendo.
por ser profeta. Él hizo lo que bajo la ley no se podía hacer. Comió de los panes la proposición. Les dio a sus hombres para comer de los panes la proposición. ¿Cómo es eso? Y porque estaba anunciando que iba a venir un momento que ya no iba a haber más de eso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, que es el pan vivo, vino a esta tierra y quien come de él tiene vida eterna. Hola, hola. Entonces, el mensaje profético de David fue tremendo. Y Jesús lo que está diciéndole a los fariseos, no están entendiendo los tiempos de Dios. Están aferrados a la ley. Están aferrados a una ley de justicia que ustedes se han inventado. Y no están entendiendo la visitación de Dios mismo. No están entendiendo que era el tiempo del cumplimiento de las profecías. Que había en el corazón de estos fariseos. Estaban para acusar, estaban para hablar mal de los discípulos. Y Jesús tuvo que decirles, no están entendiendo lo que significa el día de reposo. Por eso el Señor quería que los fariseos entendieran a quién tenían delante. Por eso Jesús le dijo que Él es el Señor del día de reposo. Y por eso acudió también a la ley para decirle, ustedes no están entendiendo ni siquiera la ley. Porque la ley santa dada por Moisés era un mensaje de lo que iba a acontecer con Jesús. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para juzgar el pecado de todos los hombres en el cuerpo de Cristo. Sin esa ley no podría haber Dios juzgado el pecado en el cuerpo de Cristo. Entonces ni siquiera estaban interpretando bien la ley, no la entendían. Por eso, porque ellos pensaban que la ley estaba para decirle lo que ellos tenían que hacer para lograr ser personas importantes y justificadas delante de Dios. Entonces el Señor los lleva inclusive a mirar la ley y decirle, pero ustedes no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿No están entendiendo que la ley fue dada con un fin, un propósito? Pero aún los sacerdotes que están viviendo bajo la ley son sin culpa porque están haciendo las cosas con un mensaje profético. Y ellos no entendían lo que Jesús les estaba queriendo decir. Por eso dice la palabra que entonces Jesús les dijo, pues os digo, versículo 6, que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo, porque ellos siempre ponían el templo, la ley. Y dice Jesús, pero uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué? Porque los discípulos eran inocentes. Estaban viviendo la palabra anticipadamente del cumplimiento de las promesas. Eran inocentes por la fe que ellos estaban practicando. Porque estaban acompañando al Señor del templo. Porque estaban siguiendo a Jesús, que era el Maestro, el Mesías. Y Jesús entonces los libró de esa condenación de los fariseos. Son inocentes ellos por lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el día de reposo fue establecido para que el pueblo captara el corazón de Dios y entendiera cómo Dios opera con el hombre.
No era una prohibición total de que ellos no tenían que hacer tal o cual cosa. Por el simple hecho de que Dios así lo había establecido. El día de reposo, nadie se mueve, todos se quedan en casa, no hacen nada. Y lo he visto personalmente eso. Como los judíos practican el día de reposo. Pero sin entender el sentido y el propósito. ¿Por qué? Si ustedes van al libro de los Hebreos, van a encontrar ahí que el escritor dice que Dios reposó de todas sus obras. Y el reposo para el pueblo de Israel era una enseñanza para que el hombre entendiera que no era a través del esfuerzo, del sacrificio, del hacer para hacer, sino que tenían que aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que reposó de todas sus obras. Y el que no entra en el reposo de Dios es que todavía sigue tratando de hacer las cosas para agradar a Dios, para justificarse delante de Él. Eso es justicia propia. A ver si me gano el cielo por lo que yo hago. A ver si me gano la recompensa porque yo me esfuerzo. Y por eso Dios tuvo que decirle ya en el tiempo de David que Dios no está buscando sacrificios. No es asunto de lo que el hombre pueda hacer para lograr acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el que reposó fue Dios. El que reposó de todas sus obras fue Dios. No porque estaba cansado. No porque dijo, ay, cuánto me he esforzado. No, porque Dios es soberano. Porque Dios es rico en misericordia. Es Padre de misericordia. Entonces su gran misericordia es que Él, en el Hijo hecho hombre, Dios hizo todo lo que era necesario para que aquellos que creen en esta obra de Cristo sean salvos, sean libres de condenación, dejen de vivir vagando sin horizontes, sin saber qué hacer con sus vidas. Pero mucho más que eso, para recibir perdón de pecados, pero mucho más que el perdón de pecados, sino para que los hombres en esa obra perfecta de Cristo pasasen a ser familia de Dios, hijos de Dios, con una nueva naturaleza, con una nueva realidad, con un nuevo corazón, con el espíritu del Hijo dando testimonio de que ahora son y somos hijos de Dios, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos una herencia bendita, que vamos a vivir por toda la eternidad en la presencia de Dios. Entonces Dios reposó, ¿por qué? Porque Él hizo todo lo necesario para hacer ese milagro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es eso? Porque Dios reposó de todas sus obras. No es que todavía Dios dice, ¿qué puedo hacer para mejorarlos? A ver qué puedo hacer para hacer que esta gente pueda alcanzar la vida. A ver qué pueden hacer ellos. No. Él no está esperando de nosotros nada, pero sí está esperando que confiemos en Él, que le creamos a Él. Por eso no es asunto de creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Porque creerle a Dios es saber que Dios hizo todo en Cristo. Y que ahora, en el Cristo que murió, resucitó, nosotros tenemos por fe la libertad. Basta de condenación, basta de ansiedad y desesperación y desánimo y angustia y tristeza y soledad. Basta de conflictos, basta de tener tantas dificultades en el alma.
Basta de eso que está pesando tanto en el corazón de los hombres. Basta ya de eso. ¿Para qué? Para experimentar lo que significa la vida abundante que Jesús vino a traer. Las riquezas de su gloria. La bendición de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Por qué? Porque santificado es tu nombre. Entonces, la realidad del reposo de Dios es que ya Dios reposó. Y eso es lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, que entren en ese reposo. Por eso le decía, no hagan nada. ¿Pero en qué sentido? No se esfuercen por hacer esfuerzos propios, sacrificios según su justicia. Y el Señor los llevó a ese punto para que a ver si podían entenderlo. Por eso David lo entendió. Y David vivió lo que significaba el día de reposo. Porque en el día de reposo él comió de los panes de la proposición. Y estos fariseos no lo entendían, no entendían. ¿Y qué hacían? Condenaban. ¿Por qué? Porque había justicia propia. Porque ellos querían demostrar que eran poderosos, capaces y suficientes para hacer lo que Dios demandaba. Por eso Jesús dijo, si ustedes entendieran, misericordia quiero. Eso Dios lo había dicho tantos siglos atrás con los profetas. Misericordia quiero y no sacrificios. Pero quien condene es porque no entiende el corazón de Dios. Por eso en la ley no hay contradicciones. Es lo que no entienden a la ley y quieren usar la ley para justificarse a sí mismos. Ese es el error. Condenar es vivir bajo condenación. Los que creen que haciendo sacrificios agradan a Dios son los que condenan a los inocentes. Inocentes son los que tienen al Hijo, los que han entrado en el reposo de Dios. Por eso el Hijo es mayor que el templo terrenal. Como los judíos defendían su templo y se dejaron de lado al Señor del templo. Por eso si usted mira Hebreos capítulo 3, yo quiero mencionar este pasaje. Hebreos 3, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Por qué? Porque Moisés levantó el tabernáculo en el desierto, haciendo mención de eso, la casa de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 6? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ahora la iglesia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, entonces en esperanza fuimos salvos. Y eso es lo que vino Jesús a hacer. A edificar su iglesia. El reposo de Dios es que le dio cuerpo al Hijo. La obra está completa, está perfecta. La obra está bien hecha de parte de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús vino a edificar su iglesia. Y dice que Cristo y la iglesia, en esta unidad está la plenitud de la deidad. Ahí está lo que Dios es en la persona del Hijo y la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ¿cuál es el conflicto aquí en Mateo 12? Y Mateo explica claramente lo que estaba sucediendo. Los fariseos estaban cuestionando, los fariseos estaban hablando mal, los fariseos estaban mostrando que eran culpables y no eran culpables los discípulos. Hacer culpable a otros es resultado de un juicio personal, de la justicia propia. Por eso Jesús entonces responde y aclara eso. Versículo 24, fíjense que sigue el tema del día de reposo. Y dice que
Yendo Jesús entró en la sinagoga de los fariseos, de los judíos. Y aquí había un hombre en esa sinagoga que tenía una mano seca, muerta. O sea, no tenía vida esa mano. Y ustedes lo tienen ahí en la Biblia, porque ¿qué dice? Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús, óigamelo bien, preguntaron a Jesús, no para aprender, no para ver finalmente en ese día de reposo cómo la vida de Dios se iba a manifestar a través del Hijo, cómo la verdad los iba a librar del engaño, la mentira y la confusión. No estaban ahí haciendo una pregunta a Jesús para que el Hijo, la verdad del Hijo los hiciera libres de toda mentira y engaño, sino que dice la palabra, le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Y uno dice, ¿cómo es posible? No tenían otra cosa que hacer estos fariseos. Estaban ahí, Jesús iba para allá, cruzaron este campo y estaban mirando a ver qué hacían los discípulos. Jesús entró en la sinagoga y estaban ahí acechándolo. Y ahora le estaban preguntando, a ver qué pasa con este hombre con su mano seca y era día de reposo. Y fíjense lo que le preguntan. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ahora ellos sabían que Jesús sanaba, ¿eh? Ellos sabían que el poder de Dios se manifestaba de esa forma. Pero el corazón del hombre se resiste, se resiste. Por eso hemos visto la semana pasada cómo Jesús lamentó, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Cuántos milagros de parte de Dios en ustedes, en estas dos ciudades! ¿Y qué pasó? No se arrepintieron, no creyeron. Y por eso dice, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas dos ciudades de Israel, ya Tiro y Sidón podrían haberse arrepentido. Y aún después dijo Jesús, Capernaum, Capernaum, donde vieron tantos milagros de parte de Dios, la enseñanza, cómo Jesús se movió en esa ciudad, en ese territorio. Dice, si en Sodoma, que un pecado tan grosero, tan terrible, y cómo Dios la destruyó con fuego que descendió del cielo. Pero dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, tiempo ha que se hubieran arrepentido y todavía existiría esa ciudad. Entonces, es que estaba mostrando Jesús que el poder de Dios puede ser súper abundante, los milagros, las señales, los prodigios, pero si el corazón del hombre está cerrado, por más milagros que vean, no. El hombre cuando dice, no quiero, no me interesa, no estoy de acuerdo, no me parece bien, yo pienso distinto, yo lo haría de otra manera, yo tengo mi religión, yo tengo mi doctrina, yo tengo mi manera de ser, yo tengo mi manera de pensar. Cuando el hombre reacciona de esa manera, por más que vea lo que vea, no hay caso, no hay cambios en el corazón. Por eso algunas veces yo he oído de algunos que han dicho, si viéramos, qué sé yo, un milagro, un ángel, entonces la gente creería. Si viéramos un muerto resucitado, entonces todos aceptarían a Jesús. Y no es así. Jesús lo hizo. Por eso los fariseos sabían que Jesús era capaz de sanar a este hombre que tenía la mano seca. Y se anticiparon. ¿Es lícito sanar a este hombre en día de reposo? Porque ellos defendían el día de reposo. ¿Y Jesús qué les dijo?
¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Quién de ustedes no lo hace? ¿Quién de ustedes en esa situación, si tuvieran una oveja y cayera en un hoyo, no le echarían mano y la sacarían? Pobre oveja. ¿Por qué? Porque es importante. Y entonces Jesús dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Acaso un hombre no vale más que una oveja? ¿Pero ustedes quebrantarían el día de reposo sacándola de ese hoyo? Qué claro que es Jesús cuando responde. Pero ¿cuál es el problema de esta gente? Que acusaban. No les interesaba otra cosa más que acusarlo a Jesús. Como no estaban de acuerdo con Jesús, Jesús no se conformaba a sus ideas, sus pensamientos. No importaba lo que hacía Jesús y el bienestar que Jesús podía proveerle a la gente, la sanidad y cuántas cosas que hizo Jesús. Alimentó una multitud, levantó al caído, sanó al enfermo, resucitó muertos. Sin embargo, esta gente, estos fariseos, se habían tomado como norma de vida acusar, y nada menos que a Jesús. Los que se aferran a la justicia propia acusan. Los que están defendiendo su justicia propia acusan. Siempre están viendo el error, siempre están viendo lo que otros hacen. Por eso la palabra acusar habla de demandar a los otros que se ajusten al criterio personal del otro, del que acusa. ¿Quién es el que acusa? El que está diciendo, yo quiero que las cosas se hagan así. Mi parecer, mi manera de pensar, mi doctrina, mi forma de vida es así. Y el que no se ajusta a lo que yo pienso, eso es justicia propia. Acusan. Entonces los que acusan no conocen la justicia de Dios. Los que acusan no entienden la libertad, no conocen la vida en Cristo, no conocen lo que significa el nuevo pacto. Quien viva el nuevo pacto, quien viva la salvación, entiende lo que es el reposo. Isaías 30:15, téngalo presente, Isaías 30:15. Dicen, en descanso y en reposo sois salvos. Quien entra en el reposo de Dios, porque ya Dios se encargó de todo, Dios hizo todo. En descanso y en reposo sois salvos. Y cuando uno es salvo, ¿qué pasa? ¿Qué le sigue? Lo que sigue en Isaías 30:15. En quietud y en confianza es vuestra fortaleza. Esa quietud interior. ¿Por qué esa quietud interior? ¿Por qué ese estado en comunión con Dios, saludable, feliz, donde hay alegría, donde uno alaba? Porque hay confianza. ¿En quién? En el Señor, que hizo todo a favor de uno. Entonces, Isaías 30:15 nos muestra dos realidades, que son una al final. Los que conocen la salvación es porque han entrado en el reposo de Dios. En descanso y en reposo sois salvos. Y cuando uno entra en ese reposo y vive en ese reposo de Dios, entonces hay quietud interior. ¿Qué le pasa a este? Mira los problemas que tiene. Mira cómo las situaciones, las circunstancias, los que vienen de aquí, los que vienen de allá, que
quieren por todos los medios hacerlo sentir culpable porque no se molesta, porque no se inquieta, porque no se pone nervioso. ¿Qué le pasa a este? Es que está quieto. Es que ha experimentado quietud interior. San Pablo en Efesios 3 dice, ora, dobla sus rodillas, ¿para qué? Para que Dios fortalezca al hombre interior. El hombre interior necesita ser fortalecido constantemente por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para afirmarse, arraigarse en Cristo. Y ahí está como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque hay quietud interior. El hombre interior es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre interior no tiene que demostrar algo, no tiene que alcanzar algo para decir soy lo que soy. No, ya lo vive. La identidad es clara. Se identifica totalmente con Jesús. Entonces esa quietud del hombre interior es saludable. Eso es lo que trae sanidad al alma. Eso es lo que trae sanidad inclusive al cuerpo. ¿Por qué? Porque hay quietud aquí dentro. ¿Por qué? Porque hay confianza. En descanso y en reposo sois salvos, en quietud y en confianza es vuestra fortaleza. Entonces, ¿quién comienza a vivir a Jesús, experimentar a Jesús? Cuando camina, sabe que no está solo, Jesús está en él y él en Jesús. Son uno. Por eso se piensa como piensa Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Pensamos los pensamientos que son conformes a la vida en Jesús. Como Jesús piensa, como Jesús ve las cosas. Entonces, el que anda siendo luz. Anda como hijo de Dios, anda en victoria. Hola. Ahora, esto no lo conocían los fariseos. Ellos acusaban. Hay que tener cuidado. Cuando de pronto surge algo en el corazón y da ganas de decir, pero este miserable, fíjate lo que hace. Cuidado con ese dedo acusador para mostrar que el otro es culpable. Cuidado. El mismo Jesús dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Yo no estoy acá para decir este está bien y este está mal. Jesús vino a traer vida, a dar abundancia de vida. ¿Cuántos están contentos con Jesús? Porque Jesús sí que nos conoce. Y podría señalarnos y decirle, vos no mereces nada. Pero Jesús vino a dar su vida. Él murió por nosotros. Él llevó nuestras culpas. Él llevó nuestras cargas. Él llevó nuestra maldición. Él fue hecho maldición por nosotros. Para que nosotros ahora, creyendo en el Cristo resucitado, tengamos vida y vida en abundancia. Y vida eterna. ¿Cuándo dicen gloria a Dios por eso? Entonces, ¿qué pasó con los que acusaban? Que no se estaban dando cuenta. Déjeme decirlo. Esto es para sanidad. Cuando caemos en el pecado de acusar, de condenar, de mirar la paja en el ojo ajeno, de estar diciendo, no estoy de acuerdo, el otro es malo. Nos estamos poniendo de acuerdo, nada menos que con Satanás. Venga conmigo. Apocalipsis, capítulo 12. Pero présteme atención porque esto es maravilloso lo que vamos a ver. De lo que Dios nos libra. Y cómo vivir la vida cristiana victoriosa. Venga a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Comienzo a leer desde el versículo 9. Y fue lanzado fuera, Dios dijo, basta, se acabó. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Una imagen que en muchas culturas y religiones se utiliza.
el gran dragón, la serpiente, otra imagen que se utiliza para hablar de poder, de sabiduría, la serpiente antigua, que se llama, este dragón y esta serpiente se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás, la misma cosa. Usted dice Satanás es diablo. Si usted dice diablo es el dragón, el gran dragón. Usted dice el gran dragón es la serpiente antigua, es todo lo mismo. Pero distintas maneras de ubicarlo. Ahora, ¿qué pasa? Dice que fue echado fuera. Ahora, ¿por qué fue echado fuera? Y eso acontecerá un día, literalmente, de una manera única y final. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, no solamente el diablo, que es Satanás, que es el gran dragón, que es la serpiente antigua, sino también todos sus séquitos, sus ángeles caídos, sus demonios. Fueron todos que cayeron a tierra. Entonces oí una gran voz, y esto es la buena palabra. Recíbala, recíbala. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué decía? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, el Cristo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro favor? ¿Cómo no vamos a estar con una quietud interior? Nuestro hombre interior que se deleita en Dios, que alaba a Dios, que engrandece el nombre del Señor, que canta. Y cuando se levanta, Salmo 92, declara que la misericordia de Dios. Y cuando se va a acostar, declara que Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. ¡Oh, qué cosa! El día se hace distinto. La noche cambia. El hombre interior se deleita. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el reino, la salvación ha venido. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permanecer y perdurar para toda la eternidad. Pero óigame bien lo que sigue. Porque ha sido lanzado fuera. Cuando está presente esta salvación en nosotros, cuando está presente el poder de Dios en nuestras vidas, cuando el reino de Dios y el evangelio del reino está aquí, latente en nuestros corazones, y cuando la autoridad nos sujetamos al Señor de Cristo, significa algo. Porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese está determinado. Ese es el trabajito que hace este ser infernal. Acusar. Y eso es lo que hacían los fariseos. Acusaban a Jesús. Por eso querían destruirlo a Jesús. Sin darse cuenta que el que venció fue Jesús. Porque dice que en la cruz el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Ya fue vencido. Y ahora nosotros que tenemos a Jesús, ahora nosotros que somos de Dios, también hemos vencido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ahora, ¿cómo vencemos? ¿Cómo vencemos al acusador? ¿Cómo vencemos a aquellos que levantan su dedo para condenarnos y para juzgarnos y hacernos daño y hacernos una herida? ¡Ay, no doy más, no puedo más! ¿Cómo podemos vencer todo esto del diablo? Usted lo tiene acá en el versículo 11. Y ellos, y nosotros, y vos, y tú, y yo, y ellos le han vencido por medio de tres cosas.
Présteme atención porque esto es glorioso. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La palabra del testimonio y el menospreciar la vida hasta el fin, hasta la muerte. ¿De qué me está hablando? ¿De justicia de Dios? ¿Por qué? Porque está hablando de la sangre del Cordero. Es cuando Dios hizo justicia y el Cordero murió, el Cordero de Dios dio su vida por nosotros y en su cuerpo recibió el juicio divino y de su cuerpo salió sangre, derramó su sangre. Eso es justicia de Dios, no la propia, no la nuestra, sino la de Él, la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo vencemos a Satanás? Cuando nos refugiamos en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo justicia. Entonces, justicia de Dios, la sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo nos cubre. La sangre de Cristo nos cubre, hermano. La sangre de Cristo nos cubre. Qué grande. Pero en segundo lugar, el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros como iglesia? Porque esa palabra del testimonio es lo que le da a estos que vencen al dragón, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, el acusador número 1. Es el testimonio que tenemos como iglesia. ¿Y cuál es el testimonio que tenemos como iglesia? ¿Cuál es el testimonio que tenemos como iglesia? Una sola palabra. Una sola palabra. Una sola palabra. ¿Cuál es? Bueno, lo digo yo entonces. Sión. 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 Salmo 132, lo hemos cantado, fue una rema. Que Dios ha escogido Sión, el lugar del reposo de Dios, el lugar donde Dios dijo, yo ahí habitaré. Sión. Ese es el reposo de Dios, Sión. Lo que significa ser iglesia con una Jerusalén, el templo que somos nosotros, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, donde está la gloria de Dios, Sión, Sión. Por eso cantamos Isaías 62, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén, nuestra Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, la sangre del Cordero, y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, refugiarnos en la justicia de Dios y saber cuál es nuestro testimonio, porque el testimonio está hablando de nuestra identidad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido hoy en el día del Señor, en el día de reposo? ¿Por qué? Porque los judíos guardaban el sábado. ¿Saben por qué no guardamos el sábado? Porque vino un domingo. ¿Qué significa eso? El día sábado para los judíos era un mensaje hacia lo que iba a pasar, lo que iba a venir por delante. Es igual que la Pascua judía, era un mensaje de lo que iba a acontecer cuando Jesús viniera y resucitara. Ahora Jesús ya vino y por eso no participamos de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque participamos de la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta es la sangre del nuevo pacto, mi sangre. Así también el día de reposo. ¿Por qué no guardamos el sábado? Y porque ahora el día domingo me habla de la resurrección de Jesús. Amén. Entonces este es un día de fiesta, es un día que reposamos en Dios. Y tenemos un mensaje, tenemos una identidad. Ese es nuestro testimonio, Sión. Sión. Hey. Entonces eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos da saber lo que tenemos, que Dios nos ha marcado como iglesia local. Para que vivamos y podamos mostrar lo que significa ser parte de Sión. Entonces esa identidad, hermano, es lo que nos da a nosotros victoria.
Y la tercera cosa, ¿cómo vencemos a Satanás? Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué me habla? De compromiso. Señor, esta es mi vida, yo te la he entregado. No me interesa lo que pase, no me dejaré afectar por nada. Yo sé, como Jesús que puso su rostro como pedernal y avanzó hasta el final por amor a nosotros. Ese es el testimonio que tenemos, que nosotros vamos adelante y no vamos a aflojar. Si vivimos, para Jesús vivimos. Y si morimos, para Jesús morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuándo dicen amén? Eso significa menospreciar. Por eso Jesús dijo, el que ame su vida, quiera salvar su propia vida, la va a perder. Pero el que pierda la vida, que entregue su vida a mí y a mi causa, dijo Jesús, la va a hallar. Entonces hay todo un planteamiento de parte del Señor. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sin la protección de la sangre de Cristo, sin ese testimonio, sin ese compromiso de vida, Satanás sigue acusando y haciendo sentir culpable, cuando Dios nos ha librado ya de Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos iglesia. Por eso termino en Mateo, cuando Jesús entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Ahí estaban los fariseos acusándole. Extiende tu mano. Y él la extendió. ¿Y qué dice? Y le fue restaurada, sana su mano como la otra. Hola. Vivir en la libertad de Dios. Vivir bajo la sangre de Cristo. Teniendo este testimonio claro. Con una vida entregada al Señor, un compromiso de vida. Sepamos que Dios está para respaldar nuestras acciones. Por eso, y con esto termino, esta palabra restaurar significa reconstruir, restituir. Y hay una palabra en nuestro idioma que es la misma, restaurar, pero cuando Pablo lo utiliza en Gálatas 6, versículo 1, y yo quiero que lo busque ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, conózcase, hermano, conózcase. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que conocen el Espíritu, que viven el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Restauradle. Ese es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Por eso Jesús, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es la tarea de todo cristiano? De todo creyente, vivir en el Espíritu. Experimentar el poder de Dios, el señorío de Cristo, conocer el poder que hay en nosotros porque Dios habita en nuestras vidas. Y dice, si alguno fue sorprendido en alguna falta, restáurenlo. Si tiene la mano seca, restauren esa mano. Porque cuando habla de restaurarle acá, el alcance que tiene esta palabra es muy cercana a la otra, pero es distinta en este aspecto. Esa palabra restaurar significa que está teniendo una sanidad completa, total. Es reparar, ajustar, hacer apto, completar, perfeccionar. Entonces dice el Señor, si ustedes ven a algún hermano, no lo juzguen. De eso se encarga Satanás, de acusarlo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Restáurenlo. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas en problemas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, a Jesús
lo condenaron, a sus discípulos los condenaron. A Cristo lo juzgaron, lo acusaron. Y por eso dice que cuando vieron la sanidad de este hombre, no creyeron, todo lo contrario. Dice que ellos salieron. Los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Vieron un milagro, vieron una sanidad que ellos jamás hubieran podido lograrlo. Porque sus corazones estaban endurecidos. Pero bendito sea el Señor. Nosotros somos de los que hemos abierto nuestros corazones a Él. Hemos sido salvos por gracia. En descanso y en reposo hemos sido salvos. Y en quietud y en confianza es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, tenemos un testimonio claro y hemos entregado nuestra vida incondicionalmente al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No le debemos nada al diablo. Y este dragón ya está vencido. La serpiente antigua ya está vencida. El diablo y Satanás ya están vencidos porque somos de Jesús. Y ahora, ¿cuál es nuestra participación en el cuerpo de Cristo? Para bendecir a los otros. Y si alguien se encontró en una falta, restauremos al hermano. Levantémoslo. Animémoslo, alentémoslos en la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces hay que dejar salir lo que tenemos, hay que dejar salir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El hombre interior se ha fortalecido con todo poder por el Espíritu Santo de Dios, a fin de que estemos arraigados y cimentados en Jesús, conociendo el amor de Dios que excede todo conocimiento, porque Él hace más de lo que pedimos o entendemos. En la iglesia de Jesús, la cual somos parte. Pónganse de pie. Estamos viviendo el mejor tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde el Señor está levantando una iglesia victoriosa. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que le va a dar trabajo a Satanás. Pero ya está vencido. Ya Jesús lo logró todo y Dios reposó de todas sus obras. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que se manifieste lo que somos. Que salga a luz lo que está aquí dentro. Deje que salga la vida de Cristo de aquí, de su interior. Porque el nuevo hombre está aquí. La vida de Jesús está aquí. ¿Cuánto lo creen? Levante sus manos al cielo. Vamos a estar orando ahora, ya mismo. ¿Para qué? Para que sus manos sean fortalecidas. Para que sus rodillas sean afirmadas. Para que sus pies anden en el camino de la verdad. Para que de su boca salga esa palabra de vida. Esa confesión acerca de Jesús. Hay muchas cosas que vienen sobre nosotros, muchas cosas que se levantan, pero Jesús ha vencido y nosotros somos más que vencedores. Levante sus manos porque yo quiero bendecirlo. Padre, gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz. Gracias porque Cristo vive. Cristo es el Señor de la iglesia. Y Dios ya reposó de todas sus obras. Por eso, Señor, el reposo de Dios es Sión. El reposo de Dios es ser iglesia. El reposo de Dios es que somos uno con el Hijo. El reposo de Dios y todo ya está hecho. Es que somos vencedores. Aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo esté acusando de noche y de día, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y somos vencedores. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha librado de todo mal. Tenemos un testimonio.
Somos uno como iglesia y declaramos que hay Sión aquí, hay Sión, somos de Sión, porque ese es el lugar del reposo de Dios. Y Señor, aquí está nuestra vida. Y hemos puesto nuestras vidas en tus manos, Señor. ¿Y quién nos puede apartar de ti? ¿Quién nos puede apartar, sacar de la mano de aquel que nos tiene? Si tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero fiel. Si somos uno contigo, Señor. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Señor, yo bendigo a mis hermanos ahora. Que en estos días se manifieste lo que ellos son. Que se revele la vida de Jesús. Que entren en el reposo de Dios. Que sepan que todo ya lo hizo Dios en el Hijo. Que haya quietud interior. Fortalece el hombre interior de cada uno, Señor, ahora. Que no se dejen afectar, ni amedrentar, ni asustar, ni atemorizar por nada, sino que sepan que son bendecidos, son victoriosos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, y que por esta victoria que tenemos, sepamos restaurar al hermano, a todo aquel que necesite de la bendición de Dios, de la sanidad de Dios. Porque tú nos has puesto para sanar, para ministrar vida, salud a todo aquel que lo necesite. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo esas manos levantadas. Bendigo esas manos levantadas. Manos santas. Tienen vida. Hay vida, hay vida. Hay vida en esas manos. Porque tú nos has restaurado también a nosotros, Señor. Cuántas veces nos sentíamos sin fuerzas, Señor, secos, y tú nos diste vida, nos levantaste. Tú te glorificaste en nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no darte gloria a ti? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, porque el acusador de nuestros hermanos está vencido. El acusador de nuestros hermanos cae a tierra. Como los 70 cuando salieron y proclamaron el mensaje de Jesús, el diablo cayó como un relámpago a la tierra. Como un rayo cayó a la tierra. Y ahora, Señor, como iglesia, declaramos que la sangre de Cristo nos cubre. Y en el nombre de Jesús, el acusador de nuestros hermanos es echado fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora lo declaramos. Porque hay un testimonio de Dios. Hay Sión aquí. Hay vida abundante. Hay presencia de Dios. Hay reino de Dios. Gloria a 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 Dios. Tome ahora de la bendición de Dios. Su fortaleza. Sentirse firme en Cristo, fuerte en Él, fortalecido en el Señor siempre. Es en quietud y en confianza. Sepa que el Señor está por usted y lo defiende de todo mal. Reciba esta bendición de Dios. Su casa sea bendita, su techo sea bendito, su familia sea bendita. En el nombre de Jesús de Nazaret. Su vida, su tiempo, sus horas, sus finanzas, sus fuerzas, ahora reciben bendición de lo alto. Ahora en el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.